Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer en este caso el repaso, ¿verdad? Que ya hicimos por la mañana sobre los diferentes temas que nosotros vamos a evaluar el día de mañana. Para comenzar, vamos a recordar qué es la descripción. Recordemos que la descripción es exactamente eso, ¿verdad? Vamos a dar cada detalle del objeto que nosotros queremos que las otras personas logren identificar, o la persona o el lugar, para que quien nos está escuchando, el interlocutor, se pueda hacer una idea de lo que nosotros necesitamos y estamos describiendo. Para eso tenemos varias clases de descripciones. Vamos a recordar esta, ¿verdad? La descripción literaria, cuyas características es que sea subjetiva y va a utilizar un lenguaje connotativo. Cuando hablamos de subjetividad es porque el que está describiendo va a darnos su punto de vista sobre lo que él necesita que nosotros, como receptores, nos hagamos a la idea de lo que él está describiendo. Entonces, él va a dar su punto de vista, por eso es subjetivo. Y cuando dice que utiliza un lenguaje connotativo es porque va a utilizar como herramientas, por ejemplo, pues muchos adjetivos, va a utilizar también lo que son las figuras literarias. En cambio, en la descripción no literaria, aquí lo que va a predominar es la objetividad. ¿Por qué razón? Porque el autor, o en este caso, ¿verdad?, el emisor, va a tratar de que esa descripción sea clara, de forma tal que nosotros nos podamos hacer la idea justo de lo que él está viendo. Y va a tratar de que esa descripción sea lo más fiel posible a la realidad. Va a utilizar un lenguaje denotativo, que quiere decir en este caso que va a utilizar las palabras tal y cual el significado habitual. No hay ningún problema. Y nos vamos a centrar entonces en lo que es la descripción estática y la descripción dinámica. La descripción estática es lo que nosotros vamos a describir justo en un microsegundo. Esa imagen puede ser un paisaje, podríamos describir el mar, pero lo que vamos a cuidar es que esa realidad va a ser algo estable, es decir, no va a haber movimiento. En cambio, en la descripción dinámica, contrario a la estática, sí hay movimiento, por eso presenta una realidad cambiante. En este caso, el ejemplo más utilizado, diría yo, ¿verdad?, es en un partido de fútbol. Ahí el narrador tiene que ir describiendo cada una de las jugadas que los jugadores pues van haciendo a medida que van avanzando, ¿verdad? Y van pues haciendo ahí todas sus acrobacias dentro de lo que es el fútbol. Entonces, la descripción estática presenta una realidad estable. En cambio, la descripción dinámica presenta una realidad cambiante. Y ahí está pues la clave de estas dos descripciones. Recordemos entonces qué es el sustantivo. El sustantivo es una palabra variable. Eso siempre lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué situación? Porque va a admitir morfemas de género y número. Y también recordemos que en sí la definición del sustantivo es la palabra que nosotros utilizamos para nombrar o designar objetos, animales, sentimientos, ideas, personas, entre todo lo que nosotros podemos nombrar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como ejemplos casa, ciudad, felicidad, lápiz, esperanza, muebles, etc. Vamos a retomar entonces lo que es la clasificación del sustantivo según su significado. Veamos entonces y recordemos qué es un sustantivo propio. Recordemos que el sustantivo propio es el que va a diferenciar al conjunto de los de su misma especie. Si estamos hablando, por ejemplo, o sea, todos nosotros recordemos que somos un nombre propio, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, Carlos, si digo, por ejemplo, Manuel, si decimos Karen, ¿sí? Todos esos son nombres propios. Y como estamos designando a personas, entonces estos nombres propios se van a clasificar como antropónimos, ¿sí? Los nombres de personas, de instituciones, de personajes, todos los nombres de mascotas son nombres propios, pero antropónimos. Y si hablamos de nombres propios de lugares, entonces son los topónimos, ¿verdad? Y podemos decir El Salvador, Centroamérica, el Océano Pacífico, allá Groenlandia, Comasagua, Chalatenango, San Salvador, Santa Ana, todos estos son nombres propios topónimos.
Dentro de esto tenemos la clasificación entonces de lo que son los sustantivos comunes. Ojo, si un sustantivo no es propio, entonces se va a clasificar como un sustantivo común. Recordemos también que los sustantivos propios todos los vamos a escribir con letra inicial mayúscula. En cambio, el sustantivo común no, ¿verdad? Esto lo vamos a escribir normalmente, sin letra inicial mayúscula. Tenemos los abstractos y los concretos. Los concretos son aquellos sustantivos que nosotros podemos percibir a través de los 5 sentidos, que es nuestro oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Si un sustantivo no lo percibimos en ninguno de estos sentidos, entonces se convierte en un sustantivo abstracto. Aquí es donde entran lo que son los sentimientos. Estos sustantivos concretos entonces se clasifican como no contables y contables. ¿Cuáles son los sustantivos contables? Los que nosotros podemos contar. Y los no contables son los que utilizamos otras medidas, ¿verdad? Por ejemplo, medidas de peso, medidas de distancia, de velocidad, etcétera. Cuando decimos, por ejemplo, 3 toneladas de arena, ahí estamos hablando de un sustantivo no contable, porque lo estamos pesando, ¿verdad? Esa es la forma de medición que se tiene. Si son contables, entonces estos se van a dividir en individual y colectivo. Cuando hablamos individual es porque va a nombrar a uno solo. Y el colectivo es el conjunto de estos individuales. Siempre, ¿verdad? Ojo aquí, los sustantivos individuales no siempre tienen colectivos. En cambio, si estamos hablando de un sustantivo colectivo, siempre va a tener un sustantivo individual. Veamos entonces los ejemplos que ya hemos trabajado. Tenemos el sustantivo aire. Ese es un sustantivo común, concreto, no contable, porque ahí lo medimos por kilómetros por hora, ¿verdad? Karen, ese es un sustantivo propio, y hasta ahí llega, que sería propio, antropónimo, ¿verdad? Puerta, un sustantivo común, concreto, contable e individual. Muebles, ahí vamos, común, concreto, contable, colectivo. Mano, común, concreto, contable, colectivo. Dedos, común, concreto, contable, individual. Jauría sería común, concreto, contable, colectivo. Y gatos, común, concreto, contable, individual. Dentro de esto nosotros vamos a manejar también lo que es la clasificación del sustantivo de acuerdo a su forma, ¿sí? ¿Por qué su forma? Porque recordemos que aquí es donde va a entrar esa cualidad que es una palabra variable. Entonces el sustantivo va a variar en cuanto a género y en cuanto a número. Entonces eso es lo que nos interesa. Y que va a aceptar, ya vamos a recordar esto, lo que son el cambio de un masculino hacia un femenino, ¿verdad? Y aquí vamos a recordar que lo que hace el sustantivo es nombrar. Entonces, aquí tenemos los mismos sustantivos que ya hemos trabajado en el cuadro anterior, pero ahora nada más vamos a hacer esa clasificación entre masculino y femenino. Por ejemplo, aire. ¿Cómo hacemos para identificar que es masculino? Yo le voy a anteponer el artículo el y digo el aire. Karen, ya sabemos que este nombre propio hace referencia al género femenino. Puerta, yo digo la puerta. Muebles, los muebles, pero eso es masculino. Mano, la mano. Recordemos que a pesar que podemos tener sustantivos que terminan en una letra O, no siempre van a ser masculinos. Y aquí estamos viendo ese ejemplo. Por eso nosotros anteponemos el artículo la y decimos que eso es un sustantivo femenino. Los dedos, masculino. La jauría, femenino. Los gatos, masculino. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a llegar ya a lo que es esta clasificación, esta gran clasificación del género y el número. Ahora el género, ya hemos dicho que el femenino, por lo general, no quiere decir que no lo hay, la mayor parte de sustantivos terminan con este morfema con la letra A y anteponemos para estar más seguros el artículo la para el singular y el artículo las para el plural. En el masculino, por lo general, el morfema termina en O, ¿sí? Pero igual vamos a anteponer el artículo el o el artículo los. Y tenemos los epicenos, los ambiguos y los comunes en cuanto al género, ¿verdad? Que es lo que vimos y aplicamos en los ejemplos anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo digo el estudiante, el que me está dando el género realmente es el artículo el. O yo digo la estudiante, estoy utilizando el mismo sustantivo, por eso son comunes en cuanto al género, y me va a dar a mí ese género femenino. Cuando hablamos entonces
del género, que es la clasificación del sustantivo de acuerdo a su forma, siempre vamos a tener el cuidado de recordar qué es lo que nosotros vamos a identificar género, ¿verdad? Género femenino y masculino, ¿de acuerdo? Y ahí pues prácticamente estamos terminando el repaso de lo que son estos dos temas que vienen pues en su prueba de periodo, ¿verdad? El día de mañana. Siempre recordar, ¿verdad? Por favor, que mañana, este día viernes 19 de junio, su examen pues, está colocado en lo que es la plataforma del colegio, ¿verdad? El horario, pues de 7 a 8 de la mañana, siempre teniendo ese cuidado, ¿verdad? De que usted lo haga tranquilito, que haga pues una buena interpretación, ¿verdad? Yo sé que usted lo hace muy, muy bien de cada enunciado, que entienda lo que realmente yo le estoy preguntando, ¿verdad? Que interprete lo que yo estoy pidiendo y que después, pues usted seleccione esa respuesta correcta. Y ya va a ver que todo, primero Dios, pues nos va a salir bien. Así que este sería así el repaso que nosotros ya hicimos durante estas clases de refuerzo, ¿verdad? Les agradezco mucho por su asistencia, así que les deseo muchas bendiciones, ¿verdad? Para mañana y todos los días. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Y primero Dios, nos vemos pronto. Gracias, chicos. Y hasta pronto. Cuídense. Adiós.